Sí, Néstor Bain, Buenos Aires. Muchas gracias por las presentaciones, que me parecieron excelentes. Yo quiero hacer un par de comentarios. Me pareció muy bueno, Mayra, que mencionara la apertura que genera el haber puesto que no se sabe qué es mejor, si aspirar o no aspirar, para que se haga un gran estudio controlado. Pero como escribimos con el doctor Musante y el doctor Mariani en el editorial sobre el trabajo que ella presentó del Journal of Pediatrics, el trabajo de India publicado, para que esto se pueda hacer, tiene que terminar de conceptualizarse y de aceptarse por los comités de ética que los estudios en reanimación tienen que tener algún tipo diferente de consentimiento informado, ya sea un consentimiento después o un waiver de consentimiento que no sé cómo se traduce al castellano, supongo un permiso para no usar consentimiento porque no está demostrado que una cosa sea mejor que la otra. Así que creo que esto sería otro avance. Y el otro comentario que quiero hacer es también en relación a la presentación de Mayra, que la recomendación del ILCOR dice de recomendar la ligadura de morada de cordón en los niños que no requieren, en los prematuros que no requieren reanimación. Edgardo también mostró que se podía hacer reanimación con el cordón intacto. Él mostró el trabajo de Katwinkel, pero además de ese trabajo, en el meeting PAS de este año, Anup Katiria presentó otro trabajo con todavía bastantes más pacientes, mostrando la factibilidad. Pero yo quiero decir algo con respecto a quién requiere reanimación. La enorme mayoría de los, y me gustaría, por supuesto, el comentario de los que están en la mesa, la enorme mayoría de los prematuros chiquitos, cuando nacen, nacen por una decisión del perinatólogo, del obstetra, del neonatólogo, porque hay un Doppler patológico, hay una toxemia severa o hay determinada razón. Medio minuto antes de que se haga la incisión del útero, la placenta funciona. Cuando se incide y se saca al niño, la placenta sigue funcionando. Ese niño no está asfixiado, la placenta no está desprendida. ¿Por qué habría que correr y ligar el cordón umbilical, clampear el cordón umbilical y empezar la reanimación? Si, como mostró Edgardo, los trabajos del grupo de Australia muestran que la transición es mucho más lógica cuando el niño empieza a respirar primero. Entonces creo que además de que los que requieren reanimación todavía no hay una recomendación, una reflexión es, pensemos bien si verdaderamente es una emergencia comenzar la ventilación asistida o si podemos esperar unos segundos en los prematuros pequeños hasta que ellos solos comiencen la ventilación, se llenen sus pulmones de sangre, además de aire, y luego el aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se llenen de sangre y no caiga el output cardíaco como cae después de la ligadura de cordón. Me gustaría, Mayra o Edgardo, los comentarios. Bueno, con respecto al primer comentario de cómo se puede hacer un ensayo grande, controlado con el meconio y con el tema del consentimiento, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que usted ha referido, que la forma más científica de hacerlo es, bueno, no excluir a ningún bebé. Nosotros hacemos lo que se llama un consentimiento tardío, es decir, que no hay forma de tener una decisión cuando no tenemos datos que uno es mejor que otro, son equivalentes en forma potencial, son tratamientos equivalentes potencialmente, entonces podríamos randomizar a todos los bebés que cumplen con los criterios de ser expuestos al meconio y no vigorosos, y luego hablar con la familia después y decirle, bueno, nosotros hicimos esto en la sala de partos, ¿ustedes están de acuerdo que ahora podemos utilizar estos datos?
tos. Suena diferente de lo que hemos realizado de muchas otras intervenciones, pero la resucitación, en la ciencia de la reanimación, esto se hace todo el tiempo en el mundo de los adultos. Esta es la forma en que se ha obtenido la mejor ciencia de qué pasa con la cardioversión. Bueno, los adultos no pueden dar consentimiento, están en fibrilación y hay que atenderlos. Entonces esto se ha usado en los adultos. En Parkland, en mi hospital, no solo tienen un servicio muy grande de parto, sino que es el hospital que trata todo el trauma también de la zona, porque es el hospital central de esa zona. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a hacer estos consentimientos después de la ejecución, y nosotros estábamos todos de acuerdo en permitir un ensayo de meconio con este consentimiento tardío, después de la intervención, pero los otros hospitales no quisieron hacerlo de esta forma porque tal vez no tienen estos mismos programas de trauma que nosotros usamos esta metodología todo el tiempo. Otro estudio que nosotros pensamos podría ser interesante o útil era los de ILCOR, tratando de brindar algún paper que hablara de la importancia de buscar estos datos, porque esta es la única forma de obtener ciencia certera sobre este tipo de preguntas de resucitación en sala de emergencia, son situaciones de emergencia. Nosotros necesitamos saber qué pasa con las técnicas de resucitación cardiopulmonar, qué tipo de drogas se están utilizando, qué medicamentos. Todo lo que vamos a hablar del día de mañana, bueno, son estudios animales porque no tenemos datos clínicos, porque nunca hemos podido realizar este tipo de ensayos, porque no han sido nunca aprobados por los comités de ética, y nosotros necesitamos los datos científicos. Esta es mi opinión. Y con respecto a la segunda pregunta, y bueno, a veces me cuesta bastante acordarme, pero en lo que se refiere a estudios adicionales que han surgido, el que yo compartí en el momento del ILCOR no había sido publicado aún, así que tenemos un tiempo de corte, de revisión de datos y la presentación de las guías. Aquí tenemos otras áreas en las cuales si surgen datos realmente importantes y lo tenemos disponibles, esos datos los vamos a poder analizar antes de que pasen 5 años y hacer algún tipo de recomendación al respecto para la gente que usa nuestras guías. Eso podría potencialmente ser incluido en algún momento en lo que se refiere a la insuflación de los pulmones antes de hacer la ligadura del cordón. Creo que es muy interesante. Nosotros tenemos un ensayo que estamos financiando, que está buscando esta respuesta, y también ¿quién necesita resucitación o reanimación? Es una pregunta que, bueno, nosotros no estamos buscando a un niño que, bueno, está pataleando y está gritando, claramente no necesita reanimación, y decir que, bueno, ese bebé se le puede hacer tardío la ligación del cordón. Sí tenemos que buscar algún signo de vida, algún movimiento, algo que está surgiendo del bebé y que no es de una abrupta, una placenta previa, que eso sí sugiere que no va a haber ningún beneficio de quedarse conectado a una placenta que no está funcionando. Así que es bastante complejo el tema, tenemos que trabajarlo, pero sí creemos, de la ciencia que tenemos hasta ahora disponible, que podemos hacer una ligadura retrasada del cordón para este tipo de bebés, y eso ha ayudado a mejorar un poquito la situación para algunos de estos bebés, y es algo interesante tener en cuenta, pero yo creo que vamos a poder ser mucho más sofisticados cuando tengamos mayor información. Perdón, en el estudio lo que nosotros vamos a hacer es comparar. En el estudio vamos a comparar 30 segundos versus 2 minutos. O sea que de entrada se está planteando que el estándar de cuidado es postergar 30 segundos la ligadura del cordón. Y durante esos 30 segundos realizar una estimulación suave para lograr que el recién nacido, aún el más prematuro, inicie su ventilación antes de la ligadura del cordón. No sabemos si posterior a los 30 segundos se tiene o no algún beneficio, por eso se estudia. Pero acordamos que no es una ligadura inmediata, es una ligadura demorada, expectante y esperando estos primeros segundos la reacción del recién nacido, sabiendo que todavía está unido al cordón umbilical y que puede esperar unos instantes para ser reanimado. También en este estudio, aquellos recién nacidos prematuros extremos que tienen respiración espontánea van a recibir CPAP al lado de la cama de la madre. Ni siquiera es no intervención, aunque tengan
respiración espontánea porque entendemos, por todo lo que expliqué antes, que requieren una ayuda para establecer capacidad residual funcional. Es una transición asistida de un prematuro extremo que requiere alguna ayuda, aunque no se llame reanimación. Del Barco. Sí, del Barco de Salta. Bueno, excelentes las presentaciones. Yo tengo dos preguntas prácticas. Algunas veces por los usos y la costumbre van cayendo las normas cuando uno recibe los niños, y especialmente los niños de riesgo. Una de ellas tiene que ver con lo que mencionaste, Edgardo, acerca de la humidificación y la calefacción. Si alguien en el auditorio o ustedes usan la pieza en T, este equipo que vos mencionaste, que todos los conocemos y que lo estamos promoviendo a lo largo y a lo ancho del país, si le vamos a poner humidificador y calentador, si se ha visto si este equipo puede soportar la calefacción y la humidificación, porque la entrada al equipo va a un lugar cerrado, que después no se podrá higienizar y que no sabemos si se va a deteriorar. No sé si se entiende la pregunta. Esto es distinto a la bolsa de reanimación, que eventualmente sí se puede higienizar. Lo que no sé es si el equipo de pieza en T, con humidificación y con calefacción, no sufrirá deterioros que compliquen, digamos, su uso posterior. Esto como uno de los comentarios. Y la otra... Contestamos esa pregunta y puedo hacer perfecto, otra. Sí. El humidificador se conecta a la salida del reanimador con pieza en T. Por lo tanto, no compromete el equipo, es a la salida del equipo, es antes del circuito paciente. Perfecto. Entonces, vos conectás el reanimador con pieza en T, una salida complementaria, una manguera que va al humidificador y del humidificador a la última parte del circuito, que es de uso único. Por lo tanto, el equipo no se compromete con la modificación. No se va a comprometer. Es como un respirador. Como un respirador, y las presiones habrá que controlarlas con más o menor flujo. Sí, y hay estudios publicados que yo no tuve tiempo de presentar que demuestran que esto es factible y que rápidamente se logra el calor y la humedad en muy poco tiempo. Perfecto. Bien, y la otra por supuesto que por los costos, Mario, por los costos en nuestro país, uno no va a recomendar esto de rutina, porque es extremadamente costoso implementar calefacción y humidificación para todos los recién nacidos. Pero si vas a recibir un recién nacido prematuro, que suponés que lo vas a estar ventilando durante varios minutos, o por lo menos proveyendo presión positiva continua durante varios minutos en la sala de partos, porque aunque le des aire, le das presión y usás aire comprimido, y el aire comprimido está frío y seco. Por lo tanto, si vas a prever la llegada de un prematuro, uno sugeriría hoy, con los conocimientos actuales, de incluir aire calentado y humidificado. No sé, Mayra, si... Creo que es una excelente pregunta. En mi propio instituto, antes de estos ensayos, hicimos uno observacional y uno randomizado con control que muestra que se puede mejorar la estabilización de la temperatura, y ni siquiera estaban viendo qué pasaba con la respiración. De hecho, simplemente estaban tratando de ver si podía mejorarse el mantenimiento de la temperatura si los gases se usaban húmedos y tibios. Nosotros usábamos el humidificador conectado a la bolsa, y los cuerpos institucionales que inspeccionan todos los hospitales, no les gustó esto cuando vinieron a inspeccionar nuestro hospital, porque pensaban que no íbamos a poder controlar los temas de infección por el humidificador, y estaban preocupados con las pseudomonas y qué pasaba, cómo hacíamos para asegurarnos de que se cambiara el agua todo el tiempo, y nosotros no pudimos seguir utilizándolo por este tipo de situaciones. Todas esas recomendaciones, sin embargo, muestran a través de un ensayo randomizado con control que podemos mejorar la estabilidad de la temperatura del bebé con este tipo de técnicas. No creo que podamos decir que sea la mejor técnica para utilizar, porque hay otras opciones que se pueden utilizar para mejorar la temperatura. Tenemos los plásticos, tenemos los acolchados eléctricos, pero es otra cosa científica que sabemos que es correcta desde el punto de vista científico, que nos ayuda a mantener la temperatura de una mejor forma. Pero si usamos ese tipo de técnicas, tenemos que manejarnos también la parte de infecciones. Y nosotros tenemos
suficiente baja cantidad de bebés fríos y entonces no necesitamos de por sí utilizarlo, pero yo creo que si nosotros no tuviéramos un buen número de bebés con buena temperatura y empezamos a tener muchos bebés más fríos, yo empezaría a implementar esa técnica. Y el otro punto es qué pasa con la temperatura en la sala, el tema de la temperatura de ambiente. En Texas es muy caliente. Cuando yo me fui hacía 108 grados Fahrenheit, no sé cuánto es en Celsius, pero es muy caliente, hace mucho calor y nosotros adoramos el aire acondicionado en Texas y en nuestras salas quirúrgicas donde están los cirujanos operando todo el día, se quejan todo el tiempo de que hace mucho calor, que están todos transpirados y entonces los mantenemos muy frías. Y no sé exacto cuánto es en Celsius, nada más en grados centígrados, pero hace mucho frío, está bien fuerte el aire acondicionado y en un ensayo que se publicó este año, si nosotros subimos unos pocos grados a una temperatura más normal, en lugar de tener tan baja temperatura, nuestros bebés con eso solo ya mejoran. Entonces la lista de cosas que nosotros incluimos son diferentes intervenciones posibles que a través de ensayos randomizados con control muestran que hay una mejora en el mantenimiento de la temperatura, pero si nosotros o ustedes monitorean el bebé y manejan su sistema para encontrar qué es lo que funciona mejor, con eso probablemente sea suficiente y va a ser seguramente una combinación de más de una cosa, pero no necesariamente tienen que usar todas las opciones que les damos. Algunas veces dicen que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces digo, los métodos de barrera, los materiales de barrera para la infección, en la atención y en la reanimación de los niños de alto riesgo, incluye para todos los operadores camisolín, antiparras, barbijos, gorro, porque esto no es uniforme en todos lados. ¿Y cuáles son las recomendaciones? En lo que se refiere a ILCOR y a las revisiones científicas, nosotros esas preguntas realmente no las hemos tomado en cuenta. No sé si hay algún paper publicado al respecto, pero no nos preocupamos por el problema de la estandarización de la ropa, los guantes, ninguna de ese tipo de cosas. No tenemos papers relacionados con eso. Deberíamos obtenerlos, sin embargo. Es una buena pregunta, pero no hay una respuesta única. Muy bien. Última pregunta. Sí, Esteban Gordillo de Tucumán. Bueno, buen día y felicitaciones por la charla. Primero un comentario que ya te iba a hacer una pregunta, Edgardo, pero ya lo contestaste con el tema de la insuflación sostenida versus el CPAP en el campo quirúrgico o a la par de la mamá, porque por ahí uno tiene esos prematuros extremos que los reanima, responden con buena frecuencia cardíaca o una respiración que no es tan adecuada, se desestabilizan, baja la frecuencia cardíaca y poniéndole la pieza de CPAP inmediatamente el chico se empieza a estabilizar y gradualmente empieza a recuperar su frecuencia cardíaca, así que sería una buena opción. Y segundo, que veo que en la última recomendación se está jerarquizando el tema de la máscara laringea, preguntarte a partir de qué edad gestacional usamos la máscara laringea y qué número de máscara laringea, porque la menor es la 0, que se usaba en 32 semanas. Primero, la recomendación lo que dice es que no tenemos evidencia para decir que la máscara laringea es la interfase primaria de reanimación. Y sí decimos, y hay evidencia, que puede ser una buena alternativa para aquellos chicos con dificultad en la intubación, ya sea porque el operador no es suficientemente experto o porque el chico tiene malformaciones y no puede ser intubado. Hay estudios publicados anecdóticos de chicos con máscara laringea. La más chiquita que tenemos hoy es la número 0 y esa, según el fabricante, es para chicos de más de 2 kilos. Según las anécdotas publicadas, para chicos desde 800 gramos han sido ventilados. En la práctica, uno sabe que chicos de más de 1.500 gramos pueden ser ventilados con máscara laringea, pero todavía no tenemos suficiente evidencia para que se use de rutina. Pero sí que en cada sala de partos debe haber al menos una máscara laringea, porque a algún chico que no puede ser intubado le va a salvar la vida. Perfecto, gracias. Creo que tenemos que empujar a la industria para que haga tamaños más pequeños también. No hay ninguna razón por la cual no pueden hacer algunas más pequeñas. Lo que tenemos que hacer es apurarlos un poquito. Muchas gracias a todos. Gracias a la doctora Huelco por sus presentaciones. Gracias, doctora Rabasa, doctora Molina.
Gracias a todos ustedes. Los esperamos mañana a 16:30 en este mismo aula para continuar con el tema. Buenas tardes.